Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra del equipo de estudios de Cáritas Española. Os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Laura Barrio, socióloga y activista por el derecho a la vivienda en Madrid. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Vamos a reflexionar hoy sobre los múltiples problemas relacionados con el derecho a la vivienda y tratar de desgranar algunas posibles soluciones. Para empezar por algún sitio, Laura, ¿quiénes son las personas más vulnerables frente a la crisis habitacional? Bueno, ahora mismo el problema es tan grande que todos somos vulnerables. O sea, el concepto de familia vulnerable que seguimos arrastrando, no solo los sociólogos, sino el conjunto de la población, ¿no? Es decir, pues hay familias que lo están pasando peor, hay familias que necesitan una ayuda puntual, todo eso se ha quedado desfasado en el momento en que el mercado de la vivienda se lleva prácticamente, entre los jóvenes la totalidad de sus ingresos y las familias de rentas medias les deja en carencias materiales severas. O sea, la vivienda es actualmente el principal eje de desigualdad. Es lo que nos está empobreciendo. Entonces, como todos necesitamos casas para vivir, pues ya un poco la edad, el origen, el sexo, todo eso queda en un segundo plano, porque la propia vivienda nos está empobreciendo y nos está haciendo sufrir. Así que, ¿qué colectivos son los más vulnerables? Pues dentro de ese conjunto general, yo diría que la gente joven, porque no puede comenzar su proyecto de adultez, o sea, de generar su propio hogar, de la maternidad, elegir con quién quieres vivir, todo eso está paralizado y tenemos una población joven que viven como si fueran adolescentes todavía. Y luego, en concreto, a mí me preocupa mucho las madres solas, o sea, las mujeres que son cabeza de familia. Esos son los hogares que más están sufriendo. Cuando dices que es un problema de todos y que por eso quizá hemos llegado a hablar de crisis o de emergencia habitacional, ¿puede ser esto una potencialidad para atajar esta crisis? A ver, nosotras lo vivimos en general los activistas como una emergencia, y ya no te digo habitacional, porque ese concepto es peligrosísimo, ¿sabes? Porque igual que en los servicios sociales, cuando te hablan de un recurso habitacional, te están hablando de un colchoncito, en una litera, en un refugio. O sea, nosotros queremos viviendas enteras, en barrios enteros, bien comunicados, bien aislados, lo que entendemos el derecho a la vivienda digna y adecuada según lo define la ONU. O sea, al completo, a full. No nos vale una habitación compartida con acceso a baño y microondas. Eso no nos vale. La emergencia hay que definirla bien. Entonces no debe ser habitacional, hay que entenderla como una vivienda completa para toda la familia. Y que esto podría ser un punto de anclaje o una presión para que las políticas públicas se pusieran a ello. Pues ojalá que sí, pero no están por la labor, porque confunden torticeramente y a la opinión pública también el derecho a la vivienda con el mercado inmobiliario. Entonces, cuando nos dicen el mercado inmobiliario va como un cohete, que el mercado vaya bien no quiere decir que a nosotros nos vaya bien. Realmente van en direcciones opuestas, ¿no? Y todas las soluciones que vemos que se ponen sobre la mesa son dentro del marco del mercado de la vivienda. Y nosotros lo que defendemos es que la vivienda tiene que salir del mercado. Entonces, ese marco conceptual de regular el mercado está muy bien en el corto plazo, hay que trabajar en eso, pero en el largo plazo hay que sacar la vivienda, hay que ir sacando la vivienda del mercado, porque tiene que ser un bien accesible para todo el mundo, más allá de tus capacidades para entrar en un mercado de compra-venta o de alquiler. Podrá haber viviendas caras, baratas, grandes, pequeñas, más rotas, más nuevas, no lo sé, pero para todo el mundo dentro de la vivienda digna y adecuada. Aunque sean pequeñitas y estén más viejitas y estén más rotas, tienen que garantizar no solo el acceso, sino la permanencia en la vivienda. ¿Qué pasa? Nosotras aquí en Madrid, y déjame que me refiera a nuestra comunidad autónoma, ya que las competencias están derivadas a las comunidades autónomas, no nos queda más remedio,
es que están a por uvas. O sea, en Madrid, por ejemplo, no tenemos ley del derecho a la vivienda autonómica. O sea, tienen las competencias, pero se declaran de facto incompetentes para regularlo. Les da lo mismo. Y a nivel estatal, lo poco que hay, que es la ley que estamos recién estrenando, pues, bueno, pues es inaplicable por falta de voluntad, porque no tiene una obligación de cumplimiento. O sea, no tiene un calendario, no tiene un presupuesto, no tiene un régimen sancionador, no tiene fiscalidad, o sea, no tiene ni siquiera una supervisión, no tiene inspecciones. Entonces, claro, las comunidades autónomas no tienen por qué hacerlo. Es una declaración de intenciones. Así que la única solución, que es a donde tú apuntabas, sí, yo creo que es la presión. O sea, presionar y hacer que de nuestro problema, hacerlo una pelota, empaquetarlo bien y lanzárselo para que el problema sea de ellos. Solo se me ocurre eso, el activismo. Yendo de lo más general a lo más particular, hablabas de derecho y de mercado, ¿no? Y de esa diferencia, de esa dualidad que muchas veces nos dificulta el ver qué medidas o de qué manera se puede actuar frente a esta emergencia. ¿Es deseable o incluso posible construir una nueva narrativa en torno a la vivienda? Nosotras sí. O sea, yo además creo que ese es el punto. Aclarar los conceptos. Y sobre eso construir un nuevo relato, ¿no? Lo que pasa es que el enemigo es muy grande. O sea, tú imagínate, al otro lado, o sea, estamos nosotras, las activistas, las sociólogas, algunos periodistas que son también muy comprometidos, y luego la gente sufriendo en su casa. Pero del otro lado están los grandes capitales internacionales. O sea, son fondos de inversión a nivel planetario, que si luego investigas más verás que mucha de esa pasta viene del mercado sumergido del tráfico de drogas, de armas. O sea, cuando hablo de gran volumen de capital, estamos hablando del gran volumen de capital. Y han decidido invertir pues, de las cosas que son menos regulables, o sea, menos reguladas, como aquí, que esto es el salvaje oeste, y más necesarias para la vida. Porque la gente, quiera o no quiera, necesita una casa donde vivir. Pero bueno, que están en España con la vivienda porque les hemos puesto la alfombra roja a nivel de legislación, pero también están, bueno, pues igual que están explotando recursos naturales en África, igual que están embotellando agua, o sea, todo lo que sea de ese perfil, o las casas de apuestas, por ejemplo, las residencias de ancianos. Si te das cuenta, van metiendo su inversión en este tipo de elementos, ¿no? Entonces la única manera es expulsar a los inversores del mercado, es así. Pero es que en España estamos haciendo la política completamente al revés. Para poder luchar, lo que me preguntabas, para poder crear otro relato, hace falta primero divulgar conceptos, ¿no? Y aquí hay una falsa dicotomía, en mi opinión, que es que el derecho a la vivienda confronta con el derecho a la propiedad. Y yo es que no lo veo, es que de hecho, o sea, no entiendo esa batalla, me parece que es falsa, de inquilinos contra propietarios. No solo creo que es falsa, sino que es muy peligrosa a nivel social, ¿no? A nivel de odio, ¿no? De incitar al odio y a la mala vecindad, a la delación del vecino, o sea, que pues, no poder pagar una vivienda es una desgracia. No es un mal vecino, o sea, es que bastante tiene, ¿no? Entonces todo esto es peligroso si estamos enfocándonos desde el derecho a la propiedad por encima de todo. Y el derecho a la propiedad hay que aclararle a todo el mundo que no es ilimitado, no se estira como un chicle. El derecho a la propiedad tiene unos límites. Y la vivienda está construida para que habiten personas. Entonces, punto, no puede usarse para otra cosa. El gran problema es que es este mensaje de como es mi casa, hago con ella lo que quiero. Ese es el que está venciendo. Pero bueno, eso, si rascas, a nada que rasques un poco te das cuenta que viene de una ideología política neoliberal y de la financiarización de la vivienda y todo esto que venían planificándolo desde hace décadas y ahora estamos sufriendo los resultados, ¿no? ¿Que es posible otro relato? Sí, lo que pasa es que nos está costando mucho. Entonces, claro, yo me siento muy chiquitita divulgando el derecho a la vivienda, la verdad. Cuando hablas de límites, mucha gente al escucharlo, que es propietaria, puede sentir un rechazo, ¿no? Porque al final no deja de ser un límite a una posesión que es mía.
¿Cómo Sí. trabajamos eso? Porque es cierto que estás hablando de los grandes capitales, etcétera, pero cuando hablamos de propietarios frente a inquilinos, normalmente no estamos hablando de ese gran capital. Yo te lo aterrizo rápidamente. En lo que te hablo del límite al derecho a la propiedad es un artículo de la Constitución. No me lo estoy inventando yo. Es así. Si tú tienes una casa, tienes 2 casas, vas cumpliendo años, te queda una casa, te compras otra, te juntas con 3 casas, me alegro mucho por ti, pero las casas son para que viva gente. Y punto. Y punto. Igual que una plaza de garaje, pues no puedes montar ahí un taller. O sea, quiero decir, cada cosa tiene su función. Y las viviendas son para alojar familias. Y ya está. Si, eso por un lado, punto. Es que es indiscutible. Por otro lado, si tú lo que quieres es una inversión y una rentabilidad, pues lo siento amigo, te has equivocado de negocio. Te has equivocado. Si tú quieres una rentabilidad del 14%, búscate otro sitio, pero no va a poder ser en una vivienda. ¿Por qué? Porque las viviendas son para alojar gente. Y punto. Entiendo que esto es traumático para toda la gente que está convencida de que puede hacer con su casa lo que le dé la gana. Pero bueno, habrá que presionar para que lo entiendan, ¿no? Es un poco también contraintuitivo, porque dices, si lo que quieres es hacer negocio te has equivocado, pero a la vez, si los grandes capitales están invirtiendo ahí, no es casual, es porque sí hay un negocio rentable. Claro, porque nuestros gobiernos han decidido que les importa un pito los derechos humanos de sus ciudadanos. Punto. Les importa tener contentos a los grandes capitales. Es una posición política. Eso es así. Y, para no quedar del todo mal, tienen una mínima expresión caritativa de un pequeño parque de vivienda pública, que sí unas pequeñas ayudas al alquiler, que alguna serie de medidas que en un titular o en una campaña electoral puede quedar muy lustroso, pero que no están poniendo en su lugar el derecho a la vivienda o los derechos humanos, porque cuando hablo del derecho a la vivienda, o sea, vosotros sabéis, me imagino que todo el mundo que nos escuche lo sabrá, los derechos humanos están interrelacionados, son indivisibles y cuando tocas uno los tocas todos. ¿Cómo va un niño a desarrollarse bien en una vivienda en la que no tiene luz? Piensa en los niños de La Cañada, llevan 4 años sin luz. Yo he conocido a una chavala que se ha sacado su carrera universitaria a la luz de una vela. Pero tú sabes el esfuerzo de los ojos y que calculas el tiempo que tienes para estudiar porque es que se te gasta la pila de la linterna, la batería del móvil, no tienes cómo alumbrarte. O sea, en esas condiciones se está viviendo montones de familias con niños pequeños. Bueno, tal es así que nosotros en la plataforma Afectados por la Hipoteca, que llevamos años atendiendo familias, familias que han conseguido estabilizarse, ¿no? En una vivienda a medio plazo, ya por fin han pasado el bache de los desahucios, ya han conseguido una vivienda más estable, los niños se han recuperado de una manera impresionante. De tener un retraso madurativo, que tienes que estar repitiendo y tal, a de repente, en 1 año o 2, ponerse al ritmo de sus compañeros y recuperar ese tiempo perdido. O sea, la vivienda a nivel de salud y del desarrollo de la infancia, y bueno, de salud mental, adicciones, violencia, todo eso tiene que ver directamente con el derecho a la vivienda. Y podríamos seguir. Pero está claro que para nuestros gobiernos, desde luego los autonómicos, que son los responsables, no es una prioridad. No lo es. Es muy interesante esta otra parte, ¿no? Las implicaciones, por un lado, que tiene el no tener vivienda o estar próximo a no tener vivienda, y por otro lado, qué visión tenemos de estas personas que no tienen vivienda o que están próximas a no tenerlas, ¿no? Porque nos hablas de la realidad de los niños, pero luego está la imagen pública que podemos tener a lo mejor cuando pensamos en las personas que viven en la calle o que están próximas a una situación de desahucio o que les eche... Pues aquí nos han vendido una idea que es horrible, que es es la meritocracia. Es el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Es que nosotros lo tenemos porque nos lo hemos currado y nos lo merecemos. Luego, el que no lo tiene, habrá o no se ha esforzado, habrá hecho cosas mal. Eso, en la clase que está más acomodada, funciona así. Pero es que es una falacia gigante. Es que tú crees que un niño que crece en Orcasur, que no ha oído en su vida hablar de un notario, va a ser notario de mayor, si no sabe ni lo que es. Va a poder aprender a tocar el violín, si no hay academias de música. Es que ¿dónde naces?
te marca muchísimo. Y el ascensor social ahora mismo no se escacharró como, yo qué sé, por el 2007 y ya no lo han vuelto a arreglar. O sea que, porque ya en la ola de los desahucios hipotecarios sí nos decían, pues nadie te puso una pistola en la cabeza para firmar la hipoteca. Ahora nos dicen que la tendríamos que haber firmado. Ojo, a los inquilinos dicen que la teníamos que haber firmado y seríamos propietarios. O sea que se cambia rapidísimo el relato. Pero que no solo es esto, ¿no?, de malas decisiones respecto a la vivienda, sino que ya es como mal vecino, sucio, drogadicto. O sea, ya te meten en el lote de la persona conflictiva, ¿no? Bueno, de ahí viene también toda la lógica de las empresas de desocupación y todo esto, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece muy peligroso, el odio entre vecinos, que yo creo que no están midiendo el peligro que supone estar insuflando ese tipo de mensajes en la población. Hablabas de la necesidad de regular y hablemos desde lo que pensamos que se debería hacer, no desde la experiencia de lo que se hace, ¿no? ¿Qué medidas crees que se deben tomar para permitir devolver el valor social a la vivienda a largo plazo? A ver, pues mira, te lo reduzco en dos, que son las elementales, porque como estamos tan mal habrá que empezar por algo. O sea, la primera es ampliar el parque de vivienda pública. No como un refugio para las personas más castigadas y qué tal, sino como una opción más. Y que la vivienda pública sea digna y socialmente valorada. O sea, que no sea una vergüenza vivir en una vivienda pública, que no esté en un barrio marginal, y desatendida y mal acondicionada, porque es que se están cayendo a cachos, ya te lo digo. Eso por un lado, ¿no? Que sea digno ir a vivir en una vivienda pública como una opción más y que estén salpicadas las viviendas públicas por toda la geografía. Y luego lo que hay que hacer urgentemente es aplicar la regulación de precios del alquiler. O sea, es decir, poner, por lo menos, que lo que dice la ley no es tan loco, es congelar los precios. A los pequeños propietarios que dicen que les ataca la ley de vivienda, lo que les está diciendo es, ya lo has subido, has estado subiéndote a la ola y a la burbuja de estos últimos años y ahora ya te puedes parar un poco, por favor. Y eso tiene una consecuencia a medio plazo muy buena, y es que si tú ya estás explotando a tu inquilino y le estás cobrando 1.000 euros, ya no lo vas a poder subir más, aunque cambies de inquilino. Y esto, aunque estemos asfixiados para pagar esa cuota, por lo menos sabemos que el contrato va a durar más de 5 años, ¿no? Porque no vas a poder encontrar otro inquilino que te eche el órdago, pues yo pago 1.200. Y eso yo creo que, o sea, no es solución, pero como esto te digo que los pequeños propietarios están tan traumatizados y están tan asustadísimos con esto, pues yo creo que por ahí podríamos empezar para que se vayan dando cuenta de que el camino no es la escalada ilimitada del precio, ¿no? Esas dos medidas te diría. Y me parece dificilísimo, Me parece sencillo de entender, pero me parece complicadísimo que traguen por ahí las comunidades autónomas, pero bueno. ¿Qué actores deberían implicarse? Todo el mundo. O sea, todo el mundo. Es que yo lo que no puedo comprender es que la gente no salga a la calle. Bueno, sí lo puedo comprender. O sea, sé que la gente está asfixiada, está deprimida, está asustada y no es algo... Si hubiera sido una crisis puntual, la gente reacciona. Pero como han crecido ya en una crisis tras otra, el talante, la energía ya se ha desgastado. Entonces la gente se ha acostumbrado a no soñar que puede siquiera levantar la cabeza. O sea, eso es que con cualquier violencia, eso sí que se sabe, ¿no? Que te acostumbras a los golpes, ¿no? Y yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir sin los derechos y ya no los consideramos tal. Es más, dejas de poder pagar un alquiler abusivo y lejos de sentirte vulnerado en tu derecho, te sientes avergonzado. Y cuando entra la culpa y la vergüenza, ya sabemos que es complicadísima la acción. Aquí podríamos hacer muchas analogías, ¿no? Yo hago muchas analogías, como por ejemplo con la violencia de género, evidentemente, porque es así, porque es una violencia estructural a muy largo plazo que te va apagando, pero también, por ejemplo, y esto por darle un poco de energía positiva, lo equiparo mucho con el cambio climático, la emergencia climática. Es que es exactamente igual.
hacen falta medidas a largo plazo que nos van a cambiar la vida a todos y que van a costar una pasta y que no nos gustan. No solo podemos hablar de las grandes corporaciones, es que a lo mejor nosotros tenemos que hacer un uso responsable del grifo de nuestro baño también. Entonces, si hacemos un paralelismo de cómo deberían evolucionar esas dos emergencias, la gente lo empezaría a comprender un poco mejor. ¿Cómo convencemos a la gente de que tiene que hacer ese cambio de vida? No lo sé. Te soy sincera. Estoy todo el día dándole vueltas porque es un tema que me obsesiona desde hace años. Yo voy divulgando allá por donde me ponen dando oportunidad, como es aquí con vosotras, pero no lo sé, porque la gente está tan metida en el capitalismo que no concibe la vida si no es bajo esas lógicas capitalistas. Te voy a un ejemplo muy pequeño. Oye, que yo tengo que irme a no sé dónde, ¿me cuidas al niño? Y rápidamente la gente está pensando, ¿a cambio de qué? ¿Le voy a poder yo pedir a cambio otra cosa? Estamos en esa... hasta las aplicaciones de ligar. O sea, es que estamos metidas en una lógica capitalista hasta lo más elemental. Entonces cuesta mucho sacar nuestro pensamiento de ahí, de ese marco. Y primero sacaremos el pensamiento, luego el relato y luego finalmente la vivienda. Pero es que es un problema muy gordo, sí. Por eso es tan importante ese cambio de relato que nombrabas al inicio. Claro, hay que ir haciéndole entender a la gente que esto que ellos entienden ha sido así hasta ahora, pero que ya no va a poder seguir mucho tiempo más. Pero igual que los viajes en avión, no van a poder seguir siendo así mucho más. El consumo loco de las gallinas, a que están ahí espachurradas en la macrogranja, tampoco va a poder seguir siendo tanto tiempo. Y esto es igual. Es que estamos rodeados de cosas que van a cambiar, sí o también. Y la vivienda entra en esa lógica. Yo creo que si lo planteamos desde ahí, quiero decir, en el cambio de relatos yo creo que nos llevan mucha avanzadilla los ecologistas. Yo me sumo un poco a ese camino. Yo creo que va a ir por ahí. Hablabas de colectivos de especial vulnerabilidad, de los jóvenes y de las mujeres. De los jóvenes es una cosa, bueno, pues que más o menos todos conocemos a algún joven con dificultades y que podemos, como intuitivamente, por desgracia, entender mejor. ¿Por qué esa mirada hacia las mujeres también es relevante? ¿O cómo les afecta para que las consideremos más vulnerables? Pues mira, hay una cosa elemental y es que todas las desigualdades que encuentran las mujeres en el mercado laboral tienen su correlato en el mercado inmobiliario, lógicamente, porque tienen menos recursos para poder abastecerse de una vivienda. Pero es que además por su socialización de género, sienten unas obligaciones que los varones socializados como varones no lo sienten, y entonces tienen menos tiempo para poder generar ingresos, porque tienen otras cosas que las definen como mujeres, que es el cuidado de su familia y el cuidado de su hogar. Eso para empezar. Pero luego además es que creo que las herramientas de diagnóstico del problema de la vivienda están centradas en un genérico, que suele ser masculino, y que dejan invisibles las realidades de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que son cabeza de familia. O sea, las mujeres que son el sustento principal de su hogar. Y muchas son divorciadas, madres solas o separadas, lo que sea. Y ahí yo sí veo que hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, como decíamos antes, en el mercado libre tienen muchísimas dificultades de acceso, para empezar por sus nóminas y por sus avales y tal. O sea, que el mercado libre está muy limitado para las mujeres. Luego nos quedarían las ayudas. Las ayudas públicas para personas con problemas de vivienda graves, quiero decir, ya de personas que ya están desahuciadas o tal, no alcanzan a cubrir absolutamente a nadie, pero es que las mujeres menos, porque los refugios, los albergues, las casas de acogida, todo esto está muy limitado en el tiempo, les obliga a deshacerse tienes que abandonar tus enseres, o sea, una casa de emergencia, tienes que ir con tu niño y tu mochilita y ya está. Tienes que compartir la vivienda con otras familias, en fin, no está pensado ni mucho menos para una mamá con hijos, no lo está. Entonces lo normal es que cuando se produce un desahucio y viene el SAMUR social, la gente miente y dicen que por supuesto que tienen donde vivir, porque temen que les quiten a sus hijos. Si tú eres un señor solo, o no, un señor con hijos,
dejas a los hijos con su madre o con su madre o con la tuya y te alquilas una habitación y sigues viviendo y reconstruyes tu vida como hombre solo. Pero una mujer no puede hacer eso. Y las ayudas públicas no llegan, no existen, ni siquiera, y lo conozco bien, a través de esta red de acogidas, a través de ONGs o de instituciones, tampoco, porque el diseño es para personas con un problema puntual de vivienda. Pero como esto no es puntual, que es estructural, pues por mucho que te acojan durante 3 meses o 6 meses o 2 años, en un caso loco, que tengas esa gran fortuna, no va a resolver tu problema porque de vuelta estarás, pasados los 3 días o los 2 años, estarás de vuelta en un mercado que te expulsa. Y ahí llegamos a lo más espeluznante, que es el mercado sumergido de vivienda. Que yo creo que ahí ya sí que no llegan ninguna herramienta de diagnóstico, ninguna ley, ni tienes garantías en un juzgado. O sea, eso es la realidad de las personas que vienen siendo desahuciadas desde la ola que empezó en 2007 con las hipotecas. Toda esta gente vive en un mercado negro, de subarriendo de habitaciones, de vivir en un salón prestado, otro fin de semana me voy con mi madre, dejo a los niños con mi suegra, o sea, separar a los hermanos, o sea, una cosa loquísima donde las mujeres van sobreviviendo. Y eso sí que se ha diagnosticado y sí tiene su nombre, que es el sinhogarismo invisible, ¿no? O sumergido. Entonces, cuando hacemos un recuento o intentamos hacer un diagnóstico de las personas sin hogar, no nos salen estas mujeres. ¿Cuántas personas piden las ayudas? Pues tampoco nos salen estas mujeres. Y es más, en la Comunidad de Madrid, perdona que haga el inciso, pero es que si no lo digo reviento, las solicitudes para vivienda pública en la Comunidad de Madrid tienen limitado el acceso al registro de solicitantes. No digo que no te la den, digo que no te permiten pedirla a aquellas personas que no tienen vivienda. Es decir, si no puedes presentar unos papeles, un título legal de la vivienda sobre la que estás residiendo, o sea, un alquiler o algo legal, no puedes entrar en el registro de solicitantes. Estos datos están completamente falseados. Entonces, claro, si tú vives de prestado en una casa y en otra, bueno, es que incluso a día de hoy hay un mercado muy potente, cada vez más, de empadronamientos. O sea, de gente que te cobra por empadronarte en una casa en la que ni siquiera vives. O sea, que hay gente que tiene 30 personas empadronadas en su casa o pagas 500 euros para que te empadronen en una casa que ni siquiera sabes cuál es y el dueño ni siquiera sabe que tiene su casa. O sea, aquí hay toda una mafia ya, solo para el empadronamiento, para poder escolarizar a tus hijos. Todo esto, que nosotros lo vivimos porque estamos a pie de calle, los activistas estamos viendo las realidades a pie de calle, bueno, con muchas ONGs, vosotros mismos, ¿no? Y esto no sale en los papeles. O sea, no sale en los datos oficiales sobre los que se diseñan las políticas. Entonces, aunque tuvieran la voluntad, que ahí estamos, ¿no? Presionando para que los gobiernos tengan voluntad de regular el derecho a la vivienda, pero es que lo van a hacer sobre unos datos que están muy lejos también de la realidad. O sea, que los sociólogos tenemos mucho trabajo. Bueno, Laura, y para terminar, un mensaje que nos ayude a construir este nuevo relato. Pues yo le haría a la gente reflexionar sobre la idea de que el problema que están sufriendo o que vemos en la tele no lo vivan como algo personal o individual, solitos en casa, sino que es un problema político, estructural y colectivo. Y por lo tanto la solución también ha de serlo, tiene que ser política, y aquí hago un guiño a todos nuestros políticos, estructural, o sea, de raíz, y colectivo. Y esto lo enlazo con un mensaje a la movilización. O sea, que todo el mundo creo que debería, se vivirá mejor si se une a colectivos de su barrio, de su zona, ya sea en defensa de la sanidad pública, en las asociaciones del barrio, deportivas, de los colegios, cualquier cosa, o el sindicato de inquilinas o en una ONG, cualquier cosa que nos haga vivir esto en colectivo, creo que suma al diálogo social y a encontrar una solución entre todos, desde el que tiene 1 o 2 casitas en propiedad hasta el que está al borde del desahucio. Es que el problema es de todos, porque hoy estamos en un lado y mañana podemos estar en el de enfrente, así que yo llamaría a la conciliación entre los vecinos, a escuchar cómo lo está viviendo el de enfrente y menos a pelear.
Laura Barrio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Conversamos. Muchas gracias a vosotras. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.